el Papa Francisco falleció y la sede papal está vacía, el sillón petrino está vacío. Hay personas que sienten temor respecto del tema de qué pasará. ¿Qué pasará? Frente a eso, los católicos sabemos muy bien que no se puede sentir temor respecto de nada que no sea Dios, y que es una falta de respeto, es una falta poner cualquier situación por encima de Dios, porque Él es lo más alto y nosotros tenemos fe en Él, porque Él mandó a Cristo, Verbo encarnado, segunda persona de la Santísima Trinidad, a salvarnos. Y ahí está nuestra fe puesta. Por lo mismo, no nos podemos desesperar, porque desesperarse implica falta de esperanza. Desesperanza. No puede haber desesperación ni desesperanza, ni tampoco puede haber temor, porque nosotros tenemos fe en Cristo Salvador, en Cristo Rey, y Dios está por sobre todas las cosas. Entonces eso, cuando nosotros lo practicamos y reforzamos, porque una cosa es saber y otra es hacer. Podemos saberlo. Muchos católicos lo saben, pero muchos católicos que son mucho más, no lo practican. ¿Y qué significa practicarlo? Como hemos dicho muchas veces, la fe es una virtud y necesita hábitos. Si no, la fe se debilita. Es lo mismo que tocar, como hemos dicho varias veces, es lo mismo que tocar un instrumento musical. Hay que estarse ejercitando. Es lo mismo que el ballet, es lo mismo que un baile, una danza, es lo mismo que un deporte. Perdón, mi señor, por compararlo con cosas del mundo, pero es por un tema didáctico, para que se entienda. Hay que estar practicando, hay que estar ejercitando la fe. Lo que pasa es que a nosotros, por la generación que pertenecemos, como he dicho muchas veces, no nos enseñan, ni nos enseñaron, porque la mayoría obviamente nos formamos en el Novus Ordo, de ahí venimos, esa es nuestra procedencia. En las parroquias Nuevo Orden, Novus Ordo, no se enseña a ejercitar la fe. ¿Por qué? Porque se cree que la fe es un sentimiento. No se enseña la verdad que la fe es una virtud. Y claro, un sentimiento no hay para qué ejercitarlo. Las personas dicen, no, es que yo lo siento muy profundo en el corazón. Sí lo puede sentir, puede tener sentimientos, si no es que los sentimientos estén mal. El ser humano tiene sentimientos y tiene muchas sensibilidades, siente cosas. Pero eso es algo que no es exclusivo del ser humano.
Los animales también sienten cosas. Un perrito sabe cuando su amo sale de casa y sabe incluso aproximadamente a qué hora va a regresar. Sabe a qué hora le van a dar la comida y todas esas cosas las siente. Digo sabe por la forma en que se comporta. Da la impresión que supiera. Pero eso es sensibilidad. Es porque ellos sienten y presienten cosas. Porque tienen una sensibilidad muy fina. Incluso más fina que nosotros. Pueden escuchar cosas, ver cosas que nosotros no vemos. En cambio, el ser humano tiene su punto que lo identifica por cómo Dios lo hizo en el intelecto, que es el que le permite la reflexión. Y es la reflexión, así como un espejo. ¿Qué hacen los espejos? Reflejan. ¿Y qué es lo que reflejan? La luz. Y lo que reflejamos en el intelecto es la imagen y semejanza del verbo divino, es de las propiedades de nuestro Creador. ¿Y por qué menciono esto? Porque es ahí donde tenemos que apoyarnos. Ahí donde tenemos que cultivarnos y desarrollarnos y ejercitarnos. Los sentimientos los vamos a tener, queramos o no queramos. No tenemos para qué ejercitar los sentimientos. Los sentimientos y sensibilidades las vamos a sentir, igual, queramos o no queramos. Es la fe la que tenemos que ejercitar. Porque es difícil. Necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Y como les he comentado en otras ocasiones, la forma más simple que tenemos más a la mano no es leerse 40 libros de teología y filosofía escolástica, no. Es cantar. Es rezar. Es tener el hábito de todos los días hacer el Santo Rosario. Es ir a la Santa Misa, es confesarse, es hacer los sacramentos como corresponde. Sin todas esas cosas, inventos que han metido de cultos, de coronilla de la no sé cuánto, no, hay que ser católico, apostólico, romano y punto. Y con eso ya tenemos trabajo para toda la vida. Y estar lleno de cosas hermosas que aprender de la vida de los santos, de los doctores de la iglesia, santas que han dado su vida por Cristo y que nos han dejado, gracias a Dios, sus diarios, sus epistolarios, y nos han dejado la señal marcada de cómo se sigue el camino, cómo llegar a Cristo, cómo seguir el camino de Cristo para llegar hasta el Padre. Testimonio de cómo nos ayuda nuestra madrecita, María Virgen por siempre. Y ahí entra a jugar un rol importantísimo nuestra madrecita de Guadalupe. Para toda la hispanidad. Que le da una lección tremenda a todos los negros legendarios que creen que la fe de Cristo llegó a Hispanoamérica de una manera violenta.
como si a la gente se le pudiese obligar a creer en algo. A nadie se le puede obligar a creer en algo. Lo único que provocaría algo así sería rechazo. Y no habría transmisión, no le enseñarían eso a sus hijos tampoco. Nuestra Madre de Guadalupe deja en claro este testimonio de que el pueblo hispano es católico, mestizo, unido en Cristo. Y eso ya se sabe. Los historiadores ya hicieron los estudios. Los libros ya están. Así que quien quiera indagar en el tema, estúdielo. Y dése cuenta de que todas esas mentiras como las que escribía ese clásico escritor galeano, como Las venas abiertas de Latinoamérica, que él mismo tuvo que pedir perdón hace unos años, que era un libro que en los años 70, 80 era un libro de cabecera para todo lo que era el movimiento indigenista, el movimiento anticatólico, y etcétera, etcétera. Bueno, ese libro, Las venas abiertas de Latinoamérica, fue desmentido por su propio autor, donde decía que, bueno, hablaba todo ese tipo de mentiras que la gente cree hasta el día de hoy. Gracias a Dios los documentos están, los ayuntamientos tienen los documentos de cómo hicieron todos los procesos, cómo se hicieron las escuelas de música, cómo en los primeros años en que empezó a llegaron los franciscanos, después los dominicos, la palabra de Cristo llegó de una manera preciosa, y cómo los frailes hacían diccionarios, y cómo les enseñaban a cantar y les enseñaban a hacer instrumentos musicales, e iban contándole a sus superiores que los nativos tenían una voz angelical. Bueno, volviendo al tema, porque ese es un tema que cada uno debe estudiarlo, el tema de la hispanidad y sacarse de encima la leyenda negra, que eso es una mentira basada en la difusión malintencionada del Imperio Británico, del libro de Bartolomé de las Casas, lleno de, porque después de haberlo reproducido con la imprenta, haberlo reproducido miles de veces, además después le integraron imágenes fantasiosas. Bueno, pero todo eso se los dejo como material de estudio. El punto es que nosotros no podemos temer. El temor es para Dios, para nada más. No hay nada en este mundo a lo que nosotros podamos temer. Porque nosotros estamos en Cristo. Y Él es el Rey de Reyes y nosotros estamos con Él. Y si a nosotros nos llega a pasar algo, estamos con Él. Y sería una bendición si nos llega a pasar algo estando en estado de gracia. Y ustedes saben por qué. Como decía San Miguelito, el
antes de ir a combatir en la cristiandad mexicana. Entonces, volviendo al principio, que esto viene de la pregunta de un hermanito, el punto es que pase lo que pase, no puede producir temor ni desesperación. Es muy probable que las cosas sigan muy parecido a lo que ya están. Porque lo que nosotros vivimos con Benedicto XVI fue un caso especial. Porque él perteneció al bando, digamos, progresista y se dio cuenta de las oscuras intenciones que tenían y quiénes eran en realidad. Y por eso su pontificado intentó hacer lo que hizo, que fue, yo marco 2 puntos muy importantes, como lo he dicho antes. Uno, mostrar cómo se hace un catecismo práctico, útil, que realmente pueda dar prueba de fe a las personas que están aprendiendo, niños o adultos. Eso es un catecismo. El que hizo Benedicto XVI, eso es un catecismo. Y la gran señal que dejó, que todavía es un faro encendido ahí, una luz, es el Summorum Pontificum. Porque aunque no sea perfecto, es una señal. Y él dejó señales claras. Y eso no significa que yo le prenda velas ni a Benedicto XVI ni nada de eso. No, simplemente estoy reconociendo de que dejó señales claras. Bueno, tener otro Benedicto XVI es muy difícil. Porque la mayoría de los cardenales que hay hoy en día en el Vaticano están todos designados, quedaron todos designados por Francisco I. Entonces, lo más probable es que tengamos un papa de tipo Francisco I, de esa línea, por decirlo así. Así es que trabajo nos queda. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge desparrama. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.